Queremos encontrar el límite de una secuencia dada por una sub n. Determinamos el límite de una secuencia de la misma manera que determinamos el límite al infinito de una función, lo que significa que el límite de la secuencia es igual hasta el límite cuando n se acerca al infinito de elevado a la potencia del punto 0,1n y dividido por 5n. Y ahora, para ayudarnos a determinar este límite, veamos qué sucede con el valor del numerador y el denominador. Entonces, mirando solo el numerador a medida que n se acerca al infinito elevado a la potencia del punto 0,1n se hará más y más grande y aumentará sin límite, y por lo tanto el numerador se acerca al infinito positivo. Ahora mirando el denominador, a medida que n se acerca al infinito, 5n también se acercará al infinito positivo. Entonces, porque este límite está en la forma de infinito sobre infinito, esto se llama forma indeterminada y debido a esto, podemos aplicar la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar un límite. Mirando nuestras notas a continuación, la regla del L'Hopital establece: si tenemos un límite en una forma determinada, que es una de estas formas aquí, entonces el límite cuando x se acerca a c del cociente de las dos funciones, es igual al límite cuando x se acerca a c del cociente de las derivadas de las funciones. Entonces, para ayudarnos a determinar el límite, ahora encontraremos la derivada del numerador y el denominador con respecto a n. Entonces esto es igual al límite cuando n se acerca al infinito. Para encontrar la derivada de elevada a la potencia del punto 0,1n con respecto a n, tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde la derivada con respecto a x d a la u es igual a e a la u veces su prima. Donde en nuestro caso, u es igual a 0,1n. Entonces, la derivada de elevada al poder de el punto 0,1n es igual a e elevado a la potencia del punto 0,1n veces la derivada del punto 0,1n que es el punto 0,1 y, por lo tanto, la derivada es el punto 0,1 veces e elevado a la potencia del punto 0,1n. Y la derivada de 5 con respecto a n es solo 5. Y ahora para ver si podemos determinar este límite, bueno, a medida que n se acerca al infinito, el punto 0,1 vez elevado a la potencia del punto 0,1n se hará más y más grande y se acercará al infinito positivo. Observe cómo el denominador no contiene una n, por lo que el denominador siempre es 5. Y por lo tanto, esta fracción en su conjunto se hará cada vez más grande, aumentando sin límite y acercarse al infinito positivo. Entonces, debido a que este límite se acerca al infinito positivo, y el infinito no existe, el límite no existe. Entonces, debido a que el límite de la secuencia no existe, podemos decir que un sub n diverge. Y debido a que el límite se acerca al infinito positivo, esto nos dice que a medida que generamos más y más términos usando la fórmula a sub n, el valor de los términos aumentar sin límite, o hacerse más y más grande. Y verifiquemos esto mirando la gráfica de una sub n. Así que aquí está el gráfico de una sub n, donde n está a lo largo del eje horizontal, y una sub n está a lo largo del eje vertical. Podemos ver que a medida que generamos más y más términos, el valor de los términos aumenta sin límite, por lo que una sub diverge. Espero que hayas encontrado esto útil.